las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Santi Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Tu saludo para Creagen. Hola, señor, ¿cómo está? Bueno, ahora estamos bien, ¿no? Por la pandemia que nos trajo este año. Bueno, creo que a todos nos ha afectado, ¿no? Y pues, bueno, gracias a Dios, estoy bien. Dime, ¿de qué parte del Perú es Santi? Cuéntanos. Bueno, yo soy de Huamachuco, ¿no? La Libertad de Trujillo, distrito de Curgos, y hay un pueblito por ahí que se llama Guayagual. Sí, Guayagual. Es un pueblo pequeño donde nací, ¿no? Y es bien tranquilo. Y la verdad es de ahí pues me vine por acá, ¿no? A Lima a vivir. Estoy viviendo acá como 11 años ya en Lima. Mira tú. Dime, Cris, ¿y qué tiempo ya estás en esto de la música? A ver, yo estoy casi ya 2 años, ¿no? Con este año que toda la pandemia nos ha tenido guardados. Estaba empezando por ahí un par de meses, creo, ya así estaba así, seguido me iba a cantar, ¿no? Y ya pues la pandemia llegó y ahí dejaba eso y ahora de nuevo a retornar con más fuerza. Se está reactivando nuevamente pues todo lo que es Sí. de la música, ¿no? Dime, Cris, ¿tienes ya alguna producción? Tengo sí mi grabación, ¿no? Que he hecho audio. ¿Ya? Antes de la pandemia estaba haciendo mi audio, pues, y justo había terminado ya cuando había quedado este toque de queda. No, pero en todo caso sí tienes una producción de audio. Ah, claro, sí, mi grabación sí, y pues son mis propios temas, ¿no? Mi inspiración son de la realidad que he vivido, ¿no? Claro. Se me ocurrió todo eso acá. O sea, tú eres cantautora, Cris. Tienes temas propios tú en esta producción, ¿sí? Sí, son mis temas míos. Mira tú, qué bien. Dime, a ver, Cris, queremos escucharte uno de tus temas, uno de tu inspiración podría ser. ¿Qué tema podría ser? Bueno, pues el tema que hice en las cantinas, ese tema fue donde conocí a mi esposo. ¡Wow! Tomando en las cantinas y yo me enamoré de ti. Pero sin embargo, ya te has olvidado aquel juramento que me hiciste un día. Todo era mentira, cholo mentiroso. Aquel juramento que me hiciste un día, todo era mentira, cholo traicionero. Qué bueno, qué bueno. Dime, Cris, esa canción, ¿y qué tiempo te tomó en componer esa canción? Bueno, esa canción me tomó como algo por ahí, casi un mes. Sí, ¿no? Porque sí, no es fácil de componer temas, pero ahí estaba, llegaba de mi trabajo, ¿no? Y seguía, así, hasta que Dime. que me quedó y lo logré. Claro, no. Pero ese es tu caso, ¿sí? Sí, eso sí. Y dime, algo de la cantina, tomando en la cantina, ¿lo conociste? ¿Algo de eso es? ¿Así ha sido? No tanto así, pero sí, no. Una vez me fui, no, con mi tía. Viví antes con mi tía, pero no me llevó así, era un cumpleaños. Y me fui allí con ella, pues, ahí donde le conocí a mi esposo. Qué bueno. Cris, en tu familia, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música también? De mi familia no, nadie. Que yo sepa, no, mi papá tampoco, mi mamá no. Tú eres la única que le gusta la música y cantar. Sí, yo me ha gustado desde pequeña, ¿no? Siempre me ha gustado participar en el colegio, todo, ¿no? ¿A qué artistas miras? Me imagino que a alguien admiras. Sí, a Flor Pileña, a Yarita Lisset, ¿no? ¿Y por qué Flor Pileña? Flor Pileña, ¿no? Porque canta con sentimiento y también tiene bonitos temas.
que canta, ¿no? Así la realidad, lo que la vida sucede, ¿no? Ella lo canta. Sí, sí lo he escuchado, canta lindo, Flor. Sí. Dime, ¿y tú te sabes algún tema de ella? Me imagino que sí, porque tú eres... Sí, sí lo sé. ¿Cuál de ellos que te gusta más? Que siempre lo has cantado. La canción es que dice esta vida que yo llevo, ¿no? Esa canción siempre me ha gustado y también al público, ¿no? Cuando iba a cantar también le gustaba esa canción. A ver si nos regalas un pedacito, pues, Cris. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Sometida a las bebidas, sufro por quererte tanto. Sometida a las bebidas, sufro por quererte tanto. Sufro por amarte tanto. Cris, ¿sabes? Tienes una bonita voz. ¿Has estudiado música, algo de eso? Sí, estaba un tiempo, ¿no? Antes de grabar, estaba por ahí con un profesor. Es un profesor que enseña, no así, pero también se enseña música y me estaba guiando, ¿no? ¿Algún número telefónico que nos puedas dar, Cris? Sí, el número es 913-38-6467. ¿Solo para contratos o maltratos también hay? Solo para contratos. Pregunto, ¿no? Pues, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando, pues, en esto de la música? Bueno, pues que sigan adelante, ¿no? Que todo en esta vida se puede. O sea, hay que luchar, ¿no? Por lo que queremos. No hay que dejar ahí nomás. Porque en esta vida todo hay solución. Nada es imposible. Así es. Dime, Cris, cuando tú subes al escenario a cantar o el sitio que tú has cantado, ¿qué sientes? Alegría, ¿no? Al ver al público que te aplaude. Hasta cuando cantas, a veces la gente llora. ¿Cómo es un domingo en casa, Cris? Bueno, en mi caso, trabajamos, ¿no? Yo trabajo, mi esposo trabaja, mi hija se queda en mi casa, sola. A todo eso, ¿tu esposo también es algo de la música? ¿Te acompaña en los sitios que tú vas? No, él es el que me acompaña, ¿no? Donde voy, él siempre está ahí, me apoya. Él es donde yo voy, él está ahí. No, o sea, es como tu representante, tú podrías decir. Exactamente, sí, él es el que me lleva, ¿no? Me lleva, me regresa, todo. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Bueno, pues que me sigan, ¿no? Me sigan en mis redes sociales, en YouTube, busquen mis temas, en Instagram, bueno, en todo lo que es redes sociales, ¿no? Y pues que seguiremos luchando, ¿no? Sacando nuevos temas, pues, ¿sí? Sí, bueno, espero que muy pronto, ¿no? Justo en eso estaba ya. Quiero componer más temas y seguir más adelante. De hecho, ya sacaste la producción que es el audio, ya posiblemente ya hagas el videoclip, pues. Claro, eso sí, en eso también estoy, en videoclip. ¿Piensas hacer carrera con esto de la música? Sí, claro que sí, la música me encanta, ¿no? Esa es mi pasión. He luchado hasta donde estoy y voy a seguir luchando. Claro, eso sí. Y bueno, dime, tienen una vestimenta que son bonitos, son costosos esos vestidos. Me imagino sí, que... bueno, tengo dos, ¿no? Un negro y un... parece que es celeste, ¿no? Y también tienes padrinos, porque los cantantes tienen padrinos, ¿no? Y le regalan los vestidos y eso. Sí, pero yo en mi casa no tengo padrinos, ¿no? ¿No tienes padrino? No, todavía no. ¿Y tienes una fecha de aniversario que celebras o vas a celebrar, no sé? Sí, este año sí voy a celebrar, ¿no? Porque el año pasado iba a celebrar y llegó la pandemia, ¿no? Este año sí pienso celebrar mi aniversario. Tú cuando compones canciones, ¿en qué te inspira más? Cuando inspiro canciones, bueno, mi inspiración es que no lo que la vida nos ha golpeado, a veces lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Bueno, en mi caso, eso es lo que yo compuse mis temas, ¿no? Claro, tú ves vivencia de otras personas y plasmas en las letras y escribes y sacas los temas, pues, ¿no? Normalmente sí, es así, pues. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver?
Bueno, pues que pronto tendrán ¿no? otras primicias, nuevas novedades que se vienen. Sí, ¿no? Qué bueno. Dime, Cris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En redes sociales me encuentran como Santi Cris. Santi Cris, ¿sí? Qué bueno. Una vez más tu número telefónico, pues, Santi. 913-38-6467. Solo para contratos. Aclarando siempre, ¿eh? A ver, Cris, queremos escucharte una vez más un tema tuyo, pues, ¿cuál puede ser? Mamita querida, yo te quiero siempre aquí. Madre adorada, tú eres todo para mí. Si tú no estuvieras, mucho lloraría. Si no te tuviera, cuánto sufriría, mucho lloraría. En esta pandemia, cuando el presidente decretó, ya hace años, cuando hace más de año y medio, cuando dijo pandemia, no hay eventos, ¿cómo lo tomaste tú? ¿Qué dijo Cris? Pues no, triste, ¿no? Porque la realidad era ¿no? que teníamos presentaciones muy seguidos y nos cayó así como un balde de agua, Claro que sí. porque se quedaron tres presentaciones pendientes que no pudimos ir. La última fuimos, ¿no? Y así, corriendo riesgo, que nos iban, más que todo, ¿no? La policía iba. ¿Sí? Por eso el motivo ya no podíamos presentar los otros tres presentaciones que teníamos. Muchas personas, muchos contratos se deshicieron por la pandemia, pues, pero ya está retomando nuevamente todo esto, pues, solo queda esperar y salir más adelante, pues. Sí, ahora seguir luchando. Bueno, Cris, ha sido un gusto entrevistarte, pues espero hacerte, pues ya no muy, un tipo no muy lejano, un escenario, pues, Cris. Tu despedida para que de Claro aquí. que sí. Bueno, Producciones Creagen, nos vemos hasta pronto y que se cuiden, por favor. Cuídense mucho y sigan adelante y muchas bendiciones. Ok, gracias. Nos vemos, cuídate. Listo.